Ok, comenzamos a hacer un video. Como verán, siguiendo con la explicación del por qué la onda del lo que le llaman onda de luz es más bien es materia, ¿no? De hecho, incluso haciendo fórmulas, pues con respecto al comportamiento en forma de materia, tiene más sentido, solo que la fórmula que se ha analizado, quienes nos convencen, pues es en una forma en que obtendrían como resultado una onda, ¿no? Y claro, esta de hecho incluso deberían de pelear, como dije con anterioridad, deberían de pelear más bien por definir qué es onda y qué es materia, ¿no? Entonces, bueno, dado el caso que ese sería más bien el conflicto, yo trataré de seguir aportándoles ideas para que resuelvan ese conflicto existencial, claro. Cualquiera quienes gustase criticar o contradecir esto, al final del día no estarías aquí para darle el visto bueno de lo que hoy se está debatiendo, ¿no? O sea, si no, pregúntenselo a Galileo, ¿no? Ya lo decía como chiste, ¿no? O sea, Galileo sostenía que la Tierra no era plana, ¿no? Entonces, y mejor lo quisieron acabar, ¿no? Y ya decía lo que decía en anterioridad, perdón, valga la redundancia, decía con anterioridad el amigo que comienza siempre sus videos de, tú podrías ser el siguiente Albert Einstein, Tesla, Isaac Newton, ¿no? O sea, con esa motivación, ¿no? Aunque diga un absurdo, ¿no? Recordemos que, vuelvo a repetir lo que al inicio, que con anterioridad he mencionado, ¿no? O sea, son 300 años después es cuando se reconocen, ¿no? ¿Por qué? Porque andan dentro de sí solamente con sus círculos de amigos, ¿no? Dado el caso que también pasa con este amigo, seguramente solamente con su círculo de amigos, por ejemplo, algo de canal, pero no es eso lo que define si se escribe o no un libro y que le den tanta importancia como semidioses a un Nicolás Tesla, un Thomas Alva Edison, Faraday, así, ¿no? Entonces, yo creo que lo que falta, como lo dije con anterior, lo que falta es conciencia, al grado de que ya se perdió. Es más, yo creo que si se hiciera una encuesta de qué es conciencia, pues, o sea, yo creo que perdón, definitivamente tendríamos el conflicto de que no encontraríamos un número significativo de personas que busquen conciencia y que sepan qué sentido tiene la conciencia, ¿no? O sea, en ese punto pues sería bueno mejor enfocarnos a explicar qué es conciencia. Pero si te enfocas a explicar qué es conciencia, pues tampoco es algo que, como no se busca, es algo a lo que le hayan dado importancia. Y hay muchos fenómenos que envuelven a esa razón, ¿no? Si tú buscaras concientizar, de hecho, creo que ya está marcada la historia con ello, con el hecho de que buscar concientizar no es algo que le busque la persona como humano pensante, ¿no? Tristemente nuestro alrededor hay que reconocerlo como el hecho de que así sea tu pareja, tu vecino, tu primo, tu hermano, tu mamá, tu papá, quien sea, cual sea, del grupo reducido que puedes ver en tu vida, porque realmente no aprecias que el mundo camina en un mismo sentido, vivimos en un mismo mundo. Entonces eso de pensar solamente de forma individual no tiene un sentido, ¿no? Pero es un sentido sano, ¿no? Pero bueno,
como verán. Entonces, tendremos que reconocer que nosotros mismos, viéndonos al espejo, no somos capaces de buscar eso que es conciencia, ¿no? Entonces, en ese punto todo se vuelve borroso y nubloso, ¿no? Pero, pues total, ¿no? Uno contribuye a la aportación dentro de lo poco que puedes rescatar tu conciencia, y así es como creo yo que me pongo a hacer esta serie de videos que voy a seguir para de alguna forma me divierte el hecho de ver cuánto atrasado podríamos estar. Algunos se quieren ver optimistas. No, vamos bien avanzados. Todavía entre nosotros nos queremos comer y creemos que hemos tenido avance, porque todo el tiempo nunca se ha enfocado a alimentar la conciencia, y será lo último. ¿Por qué? Porque tendremos que reconocer que la forma en la que vivimos está mal, ¿no? O sea, todo lo que hacemos lo hacemos mal, y que todo es mejorable. En ese punto, que llega una trascendencia en la vida que sucede no en la edad de maduración a la que le llamamos joven, ¿no? O sea, comienza más atrás, donde ya creaste un carácter, ¿no? Forjaste un carácter que es una transición, realmente no es un día en particular. O sea, a partir de este día, de esta fecha, tú ya tienes un carácter, ¿no? O sea, se va formando, pero claro que hay un espacio, ¿no? En ese punto, bueno, pues tratar de corroborar con algo, y para que puedan corroborarlo quienes tienen con la esperanza, ¿no? De que definitivamente debe de haber no solamente una sola persona queriendo pensar, ¿no? Sobre la mejora continua de este mundo, ¿no? Una idea altruista, ¿no? Que el mundo se compone de personas, por ende tenemos que pensar por nosotros, ¿no? Por todos nosotros. Y cuando pensamos solamente en nosotros, yo voy a la escuela, ya me levanté, ok, como, duermo, juego o me divierto, yo, ¿no? Y entonces, como verán, el mundo sigue teniendo un montón de conflictos existenciales, donde no tienen problemas con sus padres, donde no les alcanza para lo que quieren. Y es increíble, ¿no? Que vivan con esas frustraciones, y vivamos con un montón de comodidades y un montón de herramientas que podría ya hacer de este mundo mejor, pero definitivamente no es hoy el caso. Aunque quieran verlo de forma optimista, no es hoy el caso, y dudo que así lo sea, porque desde mi perspectiva, desde la creencia de Dios, no podríamos contradecir sus palabras cuando dice y caerán por su propia mano, ¿no? Entonces, sí me gustaría verlo de forma positiva, porque honestamente preferiría pasar el positivismo para un cambio, una razón, una conciencia, pero bueno, definitivamente no estaría aquí para si eso en algún momento llega a suceder de forma física terrenal, ¿no? Así como se puede visualizar, ¿no? Es la temática de la existencia de Dios, es otra temática muy buena que sería bueno abordar. Se me hace trivial abordar temáticas como de si es una onda o si es materia, pero bueno, total, como estamos muy atrasados, sería bueno abordarlo, ¿no? Pero es más hermoso, ¿no? Es más hermoso darle razón a nuestra existencia y a nuestros comienzos, orígenes, ¿no? Y para concluir con ello y entrar a la temática que abordaré, diré que es curioso, ¿no? Un personaje, un humano, como le decimos nosotros, como nos hacemos llamar, ¿no? Un Homo sapiens, ¿no? Me dice, Dios no existe. O sea, el personaje que nos ha demostrado que la existencia humana radica mucho en mentiras, avaricias, celos, ambiciones. Ese es el personaje que me dice, cree en mí. No, Dios no existe. No. Bueno, desde mi perspectiva, Dios
es toda verdad, toda razón, y no hay una mentira, ¿no? Entonces, ¿a quién decides creer, no? A nosotros como humanos que no podemos darnos confianza, o a o a un ser supremo que ha existido sobre generaciones y generaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te dicen, ¿qué te dice? No creas, ¿no? No existe Dios. Ok, sí. Te dice, no, Dios no existe, ¿no? Y sí, Dios no existe, ok, perfecto. Miren, el mundo comenzó siendo una molécula. Y luego esa molécula evolucionó, vio que tenía la necesidad de... ¡Ah, caray! Bueno, o sea, ni siquiera explica la parte de la trascendencia de la molécula a la célula, ¿no? Pero bueno, ya de pronto existe la célula. Y te lo dice alguien que ya tiene más... y bueno, esperemos ahí, ¿no? Dicen que tiene 35.000, 65.000 y tantos mil años, ¿no? Atrás cuando comenzó el universo, ¿no? O sea, digo, perdónenme por los que se sientan feos, pero, o sea, me lo dicen desde una perspectiva imaginativa. O alguien se paró allí y vino y escribió el libro, no, yo lo vi. Entonces me parece que ese sería su Dios, ¿no? El que lo vio, ¿no? Entonces como que ya empiezan a ver allí la torpeza que tenemos como humanos, ¿no? Creer de alguna forma que todo se originó de la nada, claro. Al final del día todos tenemos el derecho, ¿no? Finalmente vamos a pensarlo de forma negativa, ¿no? Vamos a pensar en que no existe un Dios, ¿no? ¿Qué caso tendría una existencia? ¿No? ¿Para qué te diviertes? ¿Para qué? Y fíjense quiénes lo venden, ¿no? Quien vende eso, de no existe Dios, fíjense sus comodidades. Si no existe Dios, ¿para qué buscas una comodidad? Es que tienes un disfrute, sí, pero ¿qué profundidad tendría disfrutarlo? ¿No? Entonces eres un animal, tratémoslos como animales, ¿no? ¿Sí? O sea, fíjense lo que son las cosas. O sea, ¿qué tan contradictorio sería no creer? Pero bueno, hasta allí, porque no vaya siendo que salga el pseudo inteligente que quiera, que se expone como el que lo conoce, y al final del día lo que termina es agrediendo en cada una de sus palabras. Pero bueno, yo soy un pobre mortal en este mundo de dioses, entonces ya tendré espacio para explicar tantas cosas, pero si Dios me lo permite. Pero sigamos en este mundo, ¿no? En este mundo de creencias se explicaba aquí, bueno, con respecto a cómo se puede percibir la luz. Miren, escribo aquí, si fuese una onda, entonces lo que se percibe a distancia se volvería borroso si fuese una onda. Y alguien dirá, sí, a distancia luego hasta se ve cómo hay ondulación. Sí, pero porque la cantidad focal que estás recibiendo de luz, realmente eso te explicaría, porque cuando llega a ti, este es tu pupila. Esto es lo que percibe la luz. Nosotros, este es nuestro ojo. Si lo ves a distancia, en realidad estás percibiendo varias ondas, pero como tu ojo solo hace un análisis cada cierto tiempo, entonces si primero llegó la luz que venía en este sentido, vas a analizar primero esta, pero después tiene que llevar un orden. Al final del día se comporta como materia, lo he dicho. Entonces viene acá, y cuando termina de analizar este fotón, ahora el ojo tendrá que analizar el siguiente. Entonces por eso verías ondulaciones, ¿sí? Considerando eso, que la distancia, pues la deformidad entre los gases que se atraviesan, XX materias que deforman la forma en la que se acerca el fotón. Como verán, cuál tan perdidos estamos en la forma en la que se analizan los astros. Simplemente los astros decimos, no, es que tienen tanto tamaño. El tamaño de los objetos varía dependiendo de la incidencia de luz sobre ellos. ¿Por qué? A distancia, siempre y cuando no los toques. ¿Por qué? Pues porque al final del día, según la cantidad de fotones que analice tu ojo,
¿sí? Te darán un respecto de distancia. Por ende, serán mayores o menores los objetos, ¿sí? Y bueno, eso igual y después lo profundizamos si existe la oportunidad. Pero bueno, entonces sigamos. Viene aquí los fotones, como verán, o sea, entran al ojo, son analizados. Tengo discrepancias sobre su análisis de cómo funciona el ojo, ¿no? Estamos hablando de que viene así, ¿sí? Sería esto su nervio óptico, al que le llamamos nervio óptico. Entonces, bueno, tengo discrepancias sobre ello, pero bueno, sigamos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, entra un fotón, por un lado, pero tendría que analizar el siguiente, sí, en otro ángulo. Ahora, lo he dicho, la materia se comporta, como dice la filosofía companina, la materia se comporta de igual forma aplicando las mismas energías en iguales condiciones, ¿sí? Si respetamos esa condición, entonces nos abre mejor el panorama de la ciencia y de las cosas que nos han analizado. Obviamente, no, es que aquello no se comporta. Bueno, es que definitivamente no es bueno tener lo que sucede aquí, por ejemplo, es precisamente un bucle, ¿no? O sea, yo digo, es que es así, y va a haber otro que analice y diga, no, es que es así. Ok, perfecto. Pero según el número o la cantidad de ideas que fortalezcan, ¿sí? Ese principio, bueno, es lo que determina la ciencia en la que nos movemos. Y no la ciencia en la que nos movemos, realmente la ciencia ya está, ¿no? O sea, la física está, solo la forma en la que ahora la comprendemos. Entonces, una vez que acertamos en el fenómeno, tenemos un microavance, ¿no? Y lo digo un microavance porque hay tantas cosas a analizar que es abrumador, tantas cosas que aún no son analizadas, que abruma, ¿no? Pero sigamos. Entonces, como verán, este es nuestro análisis. Entonces, cómo el ojo recibe lo que podríamos decir fotón, ¿no? Si le damos el nombre de fotón. Otra cosa que guste o no, si nosotros nos posicionamos en el lugar donde se les ocurra, nosotros, esta es nuestra visión, ¿no? Este es nuestro ojo, ¿sí? Este es nuestro ojo. En realidad, el ojo lo único que analiza es esta parte. Recuerden que se contrae la pupila para mayor o menor cantidad de luz, ¿sí? Y ahí es allí donde viene la situación. Bueno, como hay mucha luz rebotando de diferentes lugares, se genera una distorsión. Entonces la pupila, al reducirse, en realidad es como si nosotros, frente a nosotros, fíjense lo que nuestro cerebro hace. Nuestro cerebro analiza, ¿sí? Analiza lo que entre por esta pupila. Ajá. Entonces, por resultado es que el universo no es tan grande como lo vamos. Realmente sí es grande, ¿no? Con respecto a nuestro cuerpo. Pero lo que nosotros alcanzamos a ver es nada, porque siempre estamos viendo a través de una rendija. Me parece que no soy el primero que habla sobre el respecto, pero sí el primer video que podríamos ver que dice eso, ¿no? En realidad estamos viendo una rendija, ¿sí? A donde tú quieras voltear, en realidad siempre estarás viendo a través de una rendija, ¿sí? Solo lo que pasa por enfrente y todos los fotones que vienen por ese ángulo son los que podrás analizar. Así. Entonces eso demostraría por qué no es una onda la luz, ¿sí? Porque si fuera una onda, esta onda tendría que deformar la forma en la que lo percibes. Entonces todo lo veríamos borroso, pero en realidad no lo vemos tan borroso. O sea, definimos líneas,
definimos puntos, ¿sí? Pero si consideramos que son fotones incidiendo en un objeto, por ejemplo, aquí tenemos un objeto, ¿sí? Viene la luz, este es nuestro ángulo o nuestro cuerpo que destella luz, manda una cantidad de fotones en todas direcciones. Fíjense, en todas direcciones. Pero solamente los fotones que estén en el ángulo de rebote de tu pupila, ¿sí? Por ejemplo, así. Sí, solamente en ese ángulo podrás ver y reconocer el objeto. Así es. Entonces, por ejemplo, tenemos vamos a hablar, ¿no? Como, bueno, no vemos borrosas las cosas, solo si se excede en la zona la cantidad de luz que puede analizar el ojo. Y sí, así es donde cuando de pronto hay una luz incandescente y tú la estás viendo, tú solo te estás, lo que le decimos, encandilando, ¿no? En el latino cómo se puede expresar en diferentes lenguas, ¿no? Entonces, sí, así es. Entonces, de hecho la luz tiene propiedades fabulosas que no se han analizado, que me gustaría abordarlas en su momento. Pero si lo alcanzan a comprender, la luz en realidad no tiene un color. ¿Sí? La luz no tiene un color. Sí, dependiendo del objeto que lo destella, ¿sí? Tú ves el objeto y tiene un color. Pero una vez que el fotón es liberado de ese cuerpo, ya no lo puedes ver, ¿sí? En realidad no lo puedes ver hasta en el momento en el que incida en un objeto que cambie la velocidad, ¿sí? Que deforme la velocidad a la que se encontraba viajando. Eso nos daría como resultado los colores, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos. Nos daría los colores y nos daría la profundidad de las cosas, porque recordemos que nosotros tenemos dos canales de visión, ¿no? Lo que nos ayuda a determinar distancias, ¿no? Entre otras cosas. Como verán, estamos muy, muy, muy atrasados, por eso me hace medio tedioso tener que explicar algo que al final se tiene que explicar por lo lento que hemos estado avanzando, pero sigamos. Entonces, como verán, no tiene un color, ¿no? Pero dependiendo de la incidencia de la cantidad de materia de luz que incide en el objeto, cambiará su velocidad, y entonces eso nos determinará nos determinará el color, ¿no? Y sí, obviamente seguirán habiendo preguntas. Yo trataré nada más de expresar las cosas que aún no he visto. Como lo dije al principio de los videos, luego me daba cuenta que había muchas cosas que analizar, y que de pronto me topaba con que me decían, eso que estás diciendo ya alguien lo entonces ¿por qué ponerme triste? ¿No? O sea, porque lo hacían con esa intención, ¿no? O sea, reconoces, cuando una vez empiezas a liberar tu conciencia, te das cuenta de cuál malicia tienen las palabras de cada una de las personas que te están abordando, ¿no? Entonces, ya salió, y analizaba mi mente y decía, bueno, interesante, eso quiere decir que muchas de las cosas ya están escritas en tu mente, solo hace falta el análisis para que las deduzcas. De hecho, normalmente cuando una persona me aborda con una pregunta, trato de mostrarle que la pregunta ya la respuesta ya la tiene, solo hace falta inducirle a entender esa pregunta que se está haciendo. Bueno, entonces sigamos con lo de los fotones. Entonces, como verán, nosotros en realidad el universo que nos rodea no es esa la amplitud, lo vemos enorme, ¿no? O sea, nuestro ojo pareciera ser que analiza, que tiene una apertura gigante, ¿no? Pero así tuviéramos la cámara 360, al final del día, lo único que se está percibiendo es un punto. Fíjense.
Eso es lo único que hacemos las cámaras, precisamente, aunque sean 360, solo hay un punto focal, un punto de análisis, ¿sí? Solo hay un punto, por el tamaño que tú quieras, pero solo hay un punto. Lo que nos ayudaría es a precisamente como cuando tú ves a través de una especie de panel, ¿no? Vamos a hablar, vamos a pensar en un catalizador, ¿no? Que es una especie de malla, pero tubular, que lo que hace es que te dejarte pasar solo una cantidad de luz a través de esos tubos, ¿no? Entonces, obviamente se va perdiendo, eso provoca que provoca una sombra, pero cuando tú la ves, en realidad solo ves esto, ¿no? Entonces, donde tú te quieras parar, y esto sí o sí, tú solo estarás viendo a través de esa rendija. A través de ese punto. Solamente, si tú te paras aquí, solo estarás analizando esto. Si tú te paras aquí, solo estarás analizando esto. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, espero que con esto lleguen más a la idea de por qué es materia. Bueno, se preguntan, por ejemplo, cuando tenemos les decía, ¿no? Entonces, como la materia se comporta aplicando las mismas energías en iguales condiciones, se comporta de la misma forma, en esencia, porque a nivel atómico es muy diferente, ¿no? El comportamiento de los protones, protones, neutrones, electrones, ¿sí? Y así los que han ido surgiendo, ¿no? Luego las personas tienden a no hacerse las preguntas adecuadas, o no tendemos a hacer las preguntas adecuadas, digo, porque no vaya a ser que nos vayamos a sentir ofendidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos han dicho, ¿no? Que cómo funciona la sal, ¿no? Entonces hacemos una hipótesis del comportamiento de sus electrones, pero no los hemos visto, no hemos visto ni siquiera el átomo. Sí, me parece que recientemente se apenas podían darle figura al átomo, acercarse a imaginar que estaban viendo el átomo, y luego no sabemos el comportamiento constante solo a partir de lo que nos muestra nuestra dimensión. A partir de ahí hacemos un análisis. Entonces, por ello es que deducía con anterioridad que el hecho de que un imán, en realidad lo que fluye alrededor de él son electrones, ¿sí? Por eso siempre tiende a no es un campo magnético, algo que no existe, una resonancia a través de eso, porque vuelvo a repetirles, las ondas son residuos del desplazamiento de movimiento de materia. Eso es una onda. Ajá. De un trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando atrae los objetos metálicos, esos objetos metálicos son capaces, ¿sí?, de absorber ese electrón, pero como el electrón le es difícil salir le es difícil ceder, entonces se acerca al cuerpo. Porque es más fácil en contacto ceder otra vez esos electrones para que continúe ese flujo. Por eso, una vez que ya se acomodó el cuerpo metálico sobre el imán, deja de tener reacción, porque ahora ya encontró la forma de volver a el electrón, o lo que le decimos electrón,